obligada a casarse con un vaquero, pero al verlo nació algo inesperado. Ana miraba por la ventana del tren mientras el paisaje urbano se transformaba lentamente en campos verdes y colinas ondulantes. Nunca había salido de la ciudad para vivir en un lugar tan alejado, y la idea de pasar su vida en un rancho le resultaba extraña y un poco aterradora. Sus padres, preocupados por asegurar su futuro según las tradiciones familiares, la habían convencido de que un matrimonio arreglado era la mejor opción. Ana había intentado resistirse, pero sabía que discutir más solo la llevaría a conflictos que no estaba lista para enfrentar. Cada golpe de la rueda del tren contra los rieles parecía recordarle que pronto conocería al hombre con el que se esperaba que compartiera su vida. Se preguntaba cómo sería. Había escuchado historias sobre vaqueros, hombres fuertes, acostumbrados al trabajo duro y a la vida al aire libre. Pero también sabía que esa vida era muy diferente a la suya, llena de tecnología, cafés con amigas y tardes caminando por la ciudad. No podía imaginarse adaptándose a esa rutina, a ese estilo de vida tan distinto. Cuando el tren llegó a la pequeña estación, el aire fresco del campo la recibió con un aroma a tierra húmeda y pasto recién cortado. Ana respiró hondo, intentando calmar el nerviosismo que sentía en el estómago. Frente a ella, un carruaje esperaba para llevarla al rancho. El sonido del viento entre los árboles y el canto de los pájaros eran una melodía que contrastaba con el ruido constante de la ciudad, y por un momento sintió una punzada de nostalgia por todo lo que dejaba atrás. Mientras avanzaban por el camino de tierra, Ana observaba las casas dispersas, los animales pastando y las herramientas de trabajo alineadas cuidadosamente en los corrales. Todo parecía tan diferente a la vida que conocía. Nunca había visto una vaca de cerca, ni un caballo de tal tamaño, ni había estado en un lugar donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. La sensación de extrañeza se mezclaba con curiosidad, y aunque trataba de mantenerse seria, no podía evitar sonreír ante la belleza simple del campo. Finalmente, el carruaje llegó al rancho. Una casa grande de madera se alzaba frente a ella, rodeada de cercas, establos y graneros. Ana bajó con cuidado, ajustándose la chaqueta mientras intentaba reunir el valor para enfrentar lo que venía. Fue entonces cuando lo vio, un hombre de espalda ancha y postura firme, trabajando con un caballo en uno de los corrales. No lo conocía, pero podía notar la seguridad en sus movimientos, la calma en la forma en que manejaba cada tarea. Javier, el vaquero, levantó la vista y sus ojos se encontraron por un instante. Ana sintió un pequeño estremecimiento, no esperaba que el primer contacto fuera tan intenso. Él no dijo nada, solo asintió ligeramente con la cabeza, y luego volvió a sus labores. Ana se preguntó si siempre sería tan serio, si detrás de esa mirada reservada habría alguien capaz de mostrar emociones, de reír o de preocuparse. La primera tarde en el rancho fue silenciosa. Ana exploró la casa, admirando la decoración sencilla pero acogedora, mientras Javier continuaba con su trabajo en los establos. Había un orden en todo, un ritmo que ella todavía no entendía, pero que parecía natural para él. Cada sonido, el relincho de un caballo, el crujir de la madera bajo sus pies, el silbido del viento, la hacía sentirse más consciente de que había entrado en un mundo completamente distinto al suyo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Ana se sentó en la veranda, observando los colores cálidos que teñían el cielo. Se sentía abrumada, pero también fascinada. Nunca había vivido en un lugar donde pudiera ver el horizonte sin edificios que lo interrumpieran, ni escuchar los sonidos de la naturaleza sin el zumbido del tráfico. Por un momento, dejó de lado el miedo y se permitió imaginar que quizá, solo quizá, podría acostumbrarse a esta vida. Esa noche, durante la cena, la conversación fue mínima. Ana se sentía incómoda frente a la simplicidad de los platos y la rutina que la rodeaba, pero también notó pequeños gestos de cortesía por parte de Javier. Él la invitó a servirse, le ofreció agua y se aseguró de que tuviera lo que necesitaba. No eran gestos grandes, pero para Ana significaban mucho. Por primera vez, comenzó a preguntarse si tal vez este hombre, a pesar de ser un desconocido,
podría no ser tan distante como había imaginado. Antes de irse a dormir, Ana salió nuevamente a la veranda. La luna iluminaba los campos y las sombras de los árboles dibujaban figuras en el suelo. Sentada allí, sola con sus pensamientos, comprendió que la vida que la esperaba sería muy diferente a la que conocía, pero que también podría enseñarle cosas que nunca había aprendido en la ciudad. Tal vez la fuerza no solo se encontraba en los músculos, sino en la paciencia, en la observación, en la capacidad de adaptarse y de descubrir belleza en lo inesperado. Así terminó su primer día en el rancho, con una mezcla de miedo, curiosidad y una chispa de esperanza que no esperaba sentir. Ana no sabía qué depararía el futuro, ni si lograría aceptar la vida que le habían impuesto, pero algo dentro de ella le decía que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría su manera de ver el mundo, y tal vez, también su corazón. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, con un cielo azul que parecía abrazar el rancho entero. Ana se levantó temprano, aún con el recuerdo de la noche anterior grabado en la mente. El aire olía a pasto húmedo y a madera recién calentada por el sol, un aroma que contrastaba con el humo de la ciudad al que estaba acostumbrada. Mientras se preparaba para el desayuno, escuchó el sonido de los caballos moviéndose en los establos y el leve golpe de herramientas sobre la madera. Era un mundo que funcionaba con un ritmo distinto, uno que todavía le resultaba difícil de comprender. Cuando bajó al comedor, Javier ya estaba allí, sirviendo café recién hecho y pan tostado. La escena parecía sencilla, pero Ana notó cómo cada movimiento de él era seguro y preciso. No había prisa ni desorden, todo tenía un propósito. Por un instante, Ana lo observó en silencio, admirando la calma que emanaba. No sabía si era la belleza del lugar, la rutina tranquila o la forma en que Javier se movía con naturalidad, pero algo dentro de ella comenzó a relajarse, como si ese orden silencioso le ofreciera una promesa de estabilidad que no había tenido antes. «Buenos días», dijo Javier, con una voz grave pero tranquila. «El desayuno está listo». Ana se sentó, y aunque quería romper el silencio, no encontraba las palabras exactas. Solo sonrió y comenzó a servirse algo de pan y café. Javier la observó un instante y luego volvió a lo suyo, pero Ana percibió un gesto casi imperceptible de atención, un interés silencioso que la hizo sentir menos extraña en ese lugar. Después de desayunar, Javier le mostró a Ana cómo funcionaban algunas de las tareas del rancho. Empezaron por el establo principal, donde los caballos pastaban tranquilamente. Ana aprendió a cepillarlos, a darles de comer y a reconocer ciertos comportamientos que podían indicar si estaban nerviosos o enfermos. No era tarea fácil, y sus manos pronto se llenaron de pequeñas heridas y rasguños, pero Javier estaba allí para corregirla con paciencia. Nunca la regañaba, solo le enseñaba con firmeza y claridad. «No tengas miedo de tocarlo», le dijo mientras le acercaba un caballo grande y marrón. «Ellos sienten tus emociones. Si estás nerviosa, ellos lo estarán también». Ana respiró hondo y colocó sus manos sobre el lomo del caballo. Sintió su calor, su respiración, y por un momento todo el miedo y la incomodidad que sentía pareció desvanecerse. Javier la observaba en silencio, y Ana tuvo la sensación de que había algo más detrás de su mirada, una mezcla de respeto y curiosidad. No podía explicar por qué, pero se sintió más conectada con ese hombre silencioso de lo que había imaginado. A lo largo del día, Ana fue aprendiendo sobre la vida en el rancho, cómo arreglar cercas, cómo recoger huevos del gallinero y cómo identificar si una vaca necesitaba atención especial. Cada tarea parecía más sencilla cuando Javier la guiaba, pero también había momentos en los que se sentía agotada y frustrada. Sin embargo, la manera en que él la alentaba sin presionarla le daba fuerza para continuar. Poco a poco, Ana comprendió que la vida aquí requería paciencia, esfuerzo y observación, y que cada pequeño logro traía consigo una satisfacción que nunca había experimentado en la ciudad. Durante la tarde, Javier la llevó a recorrer los campos más alejados del rancho. Ana caminaba detrás de él, admirando cómo se movía con confianza entre los animales y los pastos. El sol estaba alto, y la brisa acariciaba su rostro.
Por primera vez desde que llegó, Ana se permitió sentir curiosidad y fascinación genuina por ese mundo. Cada detalle, desde el canto de los pájaros hasta el olor del heno recién cortado, le parecía especial y distinto. ¿Nunca has estado en el campo antes?, preguntó Javier, sin volverse, mientras guiaba un caballo. Nunca, respondió Ana, riendo suavemente. Todo esto es nuevo para mí. Él asintió, y aunque no dijo más, Ana percibió un respeto silencioso en sus ojos. Era como si comprendiera que ella estaba dando un paso fuera de su zona de confort, y que cada intento valía algo. Esa sensación hizo que Ana comenzara a confiar un poco más en él, a dejar de lado el miedo que sentía por lo desconocido. Cuando regresaron al rancho, comenzó a prepararse la cena. Ana ayudó a Javier con algunas tareas en la cocina, y aunque al principio cometió errores, él la corrigió con paciencia y pequeños consejos que hacían la tarea más sencilla. Durante ese tiempo, Ana comenzó a notar detalles que no había percibido antes, la forma en que Javier se preocupaba por los animales, la manera en que su voz era firme pero nunca brusca, y cómo cada acción tenía un propósito claro. Todo esto le daba una sensación de seguridad que nunca había experimentado. Al caer la noche, Ana se sentó nuevamente en la veranda. El cielo se cubría de estrellas, y los sonidos del campo eran un concierto que la tranquilizaba. Pensó en lo que había aprendido durante el día y en cómo, aunque al principio todo le había parecido extraño y abrumador, ahora podía encontrar belleza y sentido en cada actividad. Se dio cuenta de que Javier, a pesar de ser un hombre que no conocía del todo, había empezado a cambiar su percepción del lugar y de la vida que le esperaba. Ana comprendió que la relación con él no sería inmediata ni sencilla, pero que había un hilo invisible que comenzaba a conectarlos. No era amor todavía, ni siquiera una amistad clara, pero era algo que podría crecer con el tiempo. La forma en que Javier enseñaba, como lo hacía con respeto y sin imponer su voluntad, comenzaba a abrir un espacio en su corazón que ella no sabía que existía. Esa noche, antes de dormir, Ana volvió a sentir un pequeño estremecimiento al recordar su primer encuentro con Javier en el establo. No sabía cómo describir esa sensación, pero sabía que algo había cambiado desde que había puesto un pie en el rancho. Aunque todavía sentía miedo y desconfianza, también había una chispa de curiosidad y fascinación que la mantenía alerta y atenta a cada movimiento de Javier. Y así terminó el segundo día en el rancho, con Ana aprendiendo más sobre el mundo que la rodeaba, sobre el hombre con el que debía compartir su vida, y sobre sí misma. Por primera vez, comenzó a pensar que tal vez la vida que le esperaba no sería tan difícil como imaginaba, y que podría encontrar alegría y descubrimiento incluso en lo inesperado. Cada nueva tarea, cada conversación silenciosa y cada gesto de Javier sembraban la semilla de algo que podría crecer con el tiempo, confianza, respeto y tal vez algo más profundo, aunque aún incierto. Los días pasaban rápidamente en el rancho, y Ana comenzaba a acostumbrarse a la rutina, aunque no siempre sin dificultad. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, ayudaba a Javier a revisar a los animales y a preparar el establo, y luego se ocupaba de tareas domésticas que nunca había imaginado hacer por sí misma. La vida rural era exigente, y Ana sentía que cada día la enfrentaba a un nuevo desafío. Sin embargo, también empezaba a disfrutar la sensación de logro que venía después de completar una tarea difícil, como alimentar a los caballos o arreglar una cerca caída. Pero no todo era tan simple como parecía. Ana pronto descubrió que vivir en el rancho también traía consigo tensiones inesperadas. A veces, Javier podía ser brusco sin querer, recordándole que las cosas debían hacerse de cierta manera para que todo funcionara. En esos momentos, Ana sentía un choque entre su manera de pensar y la forma estricta de él. Por ejemplo, un día mientras recogía huevos del gallinero, Ana colocó uno demasiado cerca del borde de la canasta y, sin querer, se rompió uno. Javier no se enojó, pero su mirada seria y su breve comentario hicieron que Ana se sintiera torpe y avergonzada. «Hay que tener cuidado con cada detalle», dijo él. «Si no prestas atención, todo puede salir mal». Ana asintió,
sintiendo que cada palabra era un recordatorio de que ella estaba fuera de su elemento. Sin embargo, en lugar de frustrarse, decidió prestar más atención y aprender de sus errores. Comenzó a notar que cada acción de Javier no era por severidad, sino porque le importaba el bienestar del rancho y de los animales. Esa comprensión cambió lentamente la forma en que lo veía. Ya no era solo un hombre rudo, sino alguien que valoraba la dedicación y la responsabilidad. Un día, mientras Ana ayudaba a Javier a reparar una valla en la parte más alejada del rancho, comenzó a llover ligeramente. Las gotas de agua fría la hicieron estremecerse, pero Javier la alentó a continuar con paciencia. Ana se dio cuenta de que la lluvia no era solo un obstáculo, sino una oportunidad para aprender a trabajar bajo presión y a enfrentar situaciones inesperadas. Mientras martillaba una tabla y ajustaba los clavos, vio cómo Javier trabajaba a su lado sin apresurarse, pero con eficiencia. Por un momento, Ana sintió un vínculo silencioso entre ellos, estaban enfrentando juntos un desafío, y la sensación de colaboración la hizo sentir más cerca de él. Sin embargo, no todo era armonía. La vida en el rancho también traía momentos de soledad y reflexión que podían ser incómodos para Ana. Había ocasiones en las que se sentía atrapada entre su vida anterior en la ciudad y la nueva rutina que aún no comprendía completamente. Extrañaba la facilidad de comunicarse con amigos, los cafés tranquilos y las tiendas cercanas. Al mismo tiempo, sentía la presión de adaptarse y de cumplir con las expectativas de su familia y de Javier. Esa mezcla de nostalgia y responsabilidad le generaba un conflicto interno que la mantenía alerta y a veces ansiosa. Una tarde, mientras paseaban por los campos, Ana decidió hablar con Javier sobre sus sentimientos. Había algo en su manera calmada y paciente que la hacía sentir segura para expresarse. A veces siento que todo esto es demasiado, dijo con voz suave. No estoy acostumbrada a esta vida, y a veces me siento fuera de lugar. Javier la miró, pero no dijo nada de inmediato. Luego, con un gesto sencillo, colocó una mano sobre su hombro. Es normal sentirse así, respondió él. Nadie aprende todo de golpe. Tómalo un día a la vez. Ese pequeño acto de comprensión hizo que Ana sintiera una mezcla de alivio y gratitud. Por primera vez, comprendió que Javier no solo la estaba guiando, sino que también podía ser un apoyo silencioso cuando las cosas se volvían difíciles. Esa sensación de compañía y cuidado fue inesperada, y Ana empezó a notar que sus sentimientos hacia él comenzaban a cambiar, aunque aún no sabía cómo describirlos. Los siguientes días trajeron nuevos desafíos. Ana tuvo que enfrentarse a animales más difíciles, tareas que requerían fuerza física y decisiones rápidas, como separar vacas enfermas o mover el ganado a pastos más seguros. Cada momento le enseñaba algo sobre sí misma, su capacidad de adaptarse, de ser paciente y de enfrentar problemas sin rendirse. Javier estaba siempre cerca, pero sin imponer su autoridad. Su presencia era firme y tranquila, y Ana comenzó a confiar en él cada vez más. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, un pequeño incidente reforzó ese vínculo inesperado. Un caballo joven y nervioso se soltó de su corral y comenzó a correr entre los campos, asustando a los otros animales. Ana entró en pánico al ver la situación, pero Javier reaccionó rápidamente, guiando al caballo con calma y precisión. Ana lo siguió, ayudando como podía, y juntos lograron calmar al animal. Fue un momento de tensión y colaboración, y cuando finalmente todo volvió a la normalidad, Ana sintió una profunda admiración por Javier. No solo por su habilidad y experiencia, sino por su paciencia y por la forma en que incluía a Ana en la solución, sin menospreciarla. Esa noche, Ana reflexionó sobre todo lo que había aprendido y experimentado. Comenzaba a entender que la vida en el rancho no era simplemente trabajo duro y rutina, también era una oportunidad para crecer, descubrir habilidades que desconocía y conectarse con alguien que, aunque al principio parecía distante, podía convertirse en un compañero de vida. La mezcla de respeto, admiración y curiosidad que sentía por Javier empezaba a transformarse en algo más profundo, aunque todavía incierto.
Sin darse cuenta, Ana también comenzó a disfrutar de los pequeños momentos de alegría, el sonido de los pájaros al amanecer, el olor del heno recién cortado, la satisfacción de ver a los animales cuidados y felices. Cada día, la vida en el rancho le enseñaba algo nuevo sobre el mundo y sobre sí misma. Comprendió que adaptarse no significaba renunciar a quien era, sino encontrar la manera de unir sus valores y habilidades con los de aquel entorno desconocido. Al final de la tercera semana, Ana ya no se sentía completamente perdida. Aunque todavía había momentos de inseguridad y tensión, su relación con Javier había comenzado a cambiar. Ya no lo veía solo como un hombre rudo y distante, sino como alguien que podía enseñar, guiar y, sin palabras grandes, acompañarla en un camino difícil pero lleno de aprendizaje. Su admiración y respeto crecían día a día, y la sensación de temor que había sentido al principio comenzaba a transformarse en confianza y curiosidad. Esa noche, mientras se acostaba, Ana recordó el primer día en el rancho y se sorprendió de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Había aprendido a enfrentar desafíos, a trabajar con paciencia y a ver la belleza en la vida simple. Pero lo más inesperado era la forma en que Javier había empezado a influir en sus emociones, sin palabras románticas, sin gestos exagerados, simplemente a través de su paciencia, su cuidado y su firmeza tranquila. Ana comprendió que lo que sentía no era solo admiración, era un sentimiento más profundo que comenzaba a florecer, aunque aún no sabía cómo llamarlo. La mezcla de respeto, curiosidad y afecto silencioso la mantenía despierta un momento más, pensando en lo que podría venir. La vida en el rancho había dejado de ser solo un desafío, se estaba convirtiendo en una oportunidad de descubrirse a sí misma y de aprender a confiar en alguien más, de manera inesperada. Y así terminó la tercera parte de su historia, con Ana enfrentando sus miedos, aprendiendo a adaptarse y comenzando a sentir algo que nunca había esperado, una conexión silenciosa y profunda con el hombre que al principio había sido solo un extraño. La vida en el rancho no era fácil, pero empezaba a mostrarle que incluso en lo desconocido podían nacer experiencias inesperadas y emociones que cambiarían su manera de ver el mundo y a las personas que la rodeaban. El amanecer llegó más frío de lo habitual, y Ana despertó con la sensación de que ese día sería distinto. Había aprendido mucho desde que llegó al rancho, pero una inquietud en su corazón la mantenía alerta. Mientras se preparaba para salir al campo, pensaba en cómo su relación con Javier había cambiado, de desconocido y distante a alguien cuya presencia le resultaba necesaria y reconfortante. Sin embargo, todavía no sabía cómo expresar lo que sentía, ni siquiera para sí misma. Javier apareció en la cocina con un sombrero ligeramente inclinado, su rostro sereno y concentrado. Ana lo saludó con una sonrisa tímida, y él respondió con un gesto casi imperceptible, como si comprendiera la mezcla de nerviosismo y emoción que ella sentía. Ese día, Javier la había decidido llevar a una parte del rancho que todavía no había explorado, los campos altos al norte, donde el pasto crecía más salvaje y los animales necesitaban atención constante. Hoy iremos a revisar los potreros, dijo él. Es un lugar donde debemos actuar rápido si hay problemas. Ana asintió, preparándose mentalmente para enfrentarse a lo desconocido. Mientras caminaban hacia los campos, notó cómo Javier se movía con seguridad entre la hierba alta y las pequeñas pendientes. Cada paso parecía medido, como si conociera cada centímetro del terreno. Ana lo seguía con cuidado, tratando de imitar su ritmo, pero también observando cómo él enfrentaba cada desafío sin perder la calma. Al llegar a los potreros, Ana notó que algunos animales estaban inquietos. Una vaca joven parecía haberse separado del grupo y un ternero pequeño se tambaleaba cerca de un barranco. La tensión en el aire era palpable, y Ana sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Javier actuó rápidamente, indicándole qué hacer, cómo acercarse sin asustar a los animales y cómo mantener la calma. Cada instrucción era clara, pero también transmitía confianza y respeto. Ana se concentró, respirando profundo y siguiendo sus indicaciones. Después de varios minutos que le parecieron eternos, lograron reunir a todos los animales sin que nadie saliera lastimado.
Ana se dejó caer sobre la hierba, agotada pero satisfecha. La sensación de logro era intensa, y por un momento olvidó todo el miedo y la incomodidad que había sentido al principio. Javier se acercó y la miró con una expresión que Ana no había visto antes, orgullo silencioso, pero también algo cálido y humano. Lo hiciste bien, dijo él finalmente. Aprendes rápido. Ana sintió un cosquilleo extraño en el pecho. No era solo alegría por el éxito, había algo más en sus palabras, algo que la hacía sentirse reconocida y valorada. Por primera vez, comprendió que la relación con Javier estaba cambiando de manera más profunda, no se trataba solo de aprender a vivir en el rancho, sino de confiar, de apoyarse mutuamente y de compartir momentos que podían ser difíciles y hermosos al mismo tiempo. Durante la tarde, mientras regresaban a la casa, comenzaron a hablar de manera más abierta. Javier le contó historias de su infancia en el rancho, de cómo había aprendido a cuidar los animales desde pequeño y de los desafíos que su familia había enfrentado durante los inviernos difíciles. Ana lo escuchaba fascinada, descubriendo que detrás del hombre serio y reservado había una historia llena de esfuerzo, aprendizaje y valores sólidos. Nunca imaginé que la vida pudiera enseñarme tanto, dijo Ana, con sinceridad. Cada día aprendo algo nuevo, y a veces siento que estoy cambiando sin darme cuenta. Javier asintió, pero no dijo nada. Sin embargo, su mirada parecía decir más que cualquier palabra, comprendía lo que ella sentía y reconocía su esfuerzo. Ana comenzó a darse cuenta de que esa conexión silenciosa que había empezado semanas antes se estaba volviendo más intensa. No era amor todavía, pero era algo más profundo que respeto, un vínculo basado en confianza, admiración y la sensación de que podían enfrentar juntos cualquier desafío. Esa noche, ocurrió un momento inesperado que marcaría un antes y un después. Mientras Ana recogía leña cerca de la fogata, Javier se acercó para ayudarla. En un descuido, una rama cayó y Ana casi pierde el equilibrio. Javier reaccionó rápidamente y la sostuvo con firmeza, evitando que cayera. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, todo lo demás desapareció, la noche, el fuego, el sonido de los animales, todo quedó en silencio entre ellos. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, y una mezcla de sorpresa y emoción la invadió. Javier, con la misma calma de siempre, la ayudó a recuperar el equilibrio, pero no apartó la mirada. Ese momento, breve pero intenso, hizo que Ana comprendiera que sus sentimientos estaban cambiando, lo que había comenzado como curiosidad y respeto estaba evolucionando hacia algo más profundo, algo que no podía ignorar. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas y desafíos. Una tormenta inesperada se desató sobre el rancho, con lluvia intensa y viento que sacudía las ventanas. Ana y Javier tuvieron que asegurarse de que los animales estuvieran a salvo, reparando cercas y revisando cada rincón del rancho. La tensión era alta, y cada decisión debía tomarse con rapidez y precisión. Ana sintió miedo, pero también confianza, sabía que Javier estaba allí, y que juntos podían superar cualquier dificultad. Durante la tormenta, Ana observó cómo Javier trabajaba incansablemente, sin perder la calma, guiándola con paciencia y seguridad. Fue en esos momentos cuando comprendió que la fuerza no estaba solo en la capacidad de hacer las tareas, sino en la constancia, la paciencia y la forma en que alguien podía estar presente para apoyarte sin necesidad de palabras grandes. Ana comenzó a admirar no solo su habilidad, sino su carácter, su forma de enfrentar problemas y su cuidado silencioso. Cuando finalmente la tormenta pasó, el cielo se despejó y las estrellas aparecieron nuevamente. Ana y Javier se sentaron en la veranda, empapados y cansados, pero satisfechos. Ana sintió que algo había cambiado en su interior, la vida en el rancho ya no le parecía solo un desafío, sino un lugar donde podía aprender, crecer y conectar con alguien de manera inesperada. Javier, sentado a su lado, parecía comprender sus pensamientos sin necesidad de decirlo. Esa noche, Ana se acostó con una mezcla de cansancio y emoción. Había enfrentado miedos, trabajado duro y comenzado a comprender sus propios sentimientos.
La relación con Javier estaba evolucionando de manera silenciosa pero firme, y Ana sabía que pronto tendría que enfrentarse a decisiones importantes, ¿cómo dejar que sus emociones crecieran? ¿Cómo confiar plenamente en alguien que al principio parecía tan distante? En el silencio de su habitación, Ana reflexionó sobre todo lo que había vivido, la fuerza que había descubierto en sí misma, la admiración por Javier, la belleza de la vida simple en el rancho y la sensación de que cada día podía traer algo inesperado. Por primera vez, entendió que la vida no siempre sigue el plan que uno imagina, a veces. Los cambios obligados y las circunstancias inesperadas pueden traer aprendizajes profundos y emociones que transforman por completo tu manera de ver el mundo. Y así terminó la cuarta parte, con Ana enfrentando desafíos, emociones intensas y una conexión creciente con Javier. La historia estaba a punto de llegar a su clímax final, donde decisiones importantes y sentimientos inesperados revelarían cuánto había cambiado Ana y qué camino elegiría en su nueva vida en el rancho. El amanecer llegó nuevamente sobre el rancho, con un cielo despejado y el canto de los pájaros anunciando un nuevo día. Ana se despertó con una sensación de calma diferente. Los últimos días habían sido intensos, llenos de desafíos y emociones inesperadas, y ella sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La vida en el rancho ya no le parecía un castigo ni una imposición, era un espacio lleno de aprendizaje, descubrimiento y conexión. Al bajar a la cocina, Javier ya estaba allí, como siempre. Pero esta vez Ana notó algo distinto, la manera en que él la miraba tenía un brillo de complicidad, una calma que no había percibido antes. No era solo respeto o cuidado, había algo más profundo, silencioso, que llenaba el aire entre ellos. Ana sonrió tímidamente, sintiendo como su corazón latía más rápido. Sabía que ese día sería especial, aunque aún no podía imaginar por qué. Después del desayuno, Javier la invitó a dar un paseo por los campos cercanos. Ana caminaba a su lado, disfrutando de la brisa fresca y del paisaje que ahora comenzaba a sentirse como hogar. Mientras avanzaban entre los animales y la hierba alta, Javier comenzó a hablarle de sus sueños y esperanzas, algo que nunca había hecho antes. Habló de cómo quería mejorar el rancho, de su deseo de cuidar a los animales y de dejar un legado que reflejara esfuerzo y dedicación. A veces, dijo Javier, uno cree que solo se trata de trabajar, de cumplir con las tareas, pero no es así. También se trata de encontrar lo que te da satisfacción, de compartirlo con quienes valoran lo que haces. Ana escuchaba, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, entendió que Javier no solo hablaba de animales o campos, sino de la vida misma. Sus palabras la hicieron reflexionar sobre lo que había vivido desde que llegó, los desafíos, los miedos, las lecciones aprendidas y, sobre todo, la conexión inesperada que había surgido entre ellos. Mientras caminaban hacia un pequeño arroyo, Ana tropezó con una piedra y casi cae. Javier la sostuvo rápidamente, con firmeza y delicadeza al mismo tiempo. Sus miradas se encontraron, y Ana sintió una emoción que no podía describir. Era algo más que admiración o respeto, era cariño, interés y una sensación de seguridad que la llenaba por completo. Gracias, susurró Ana, todavía sorprendida por la intensidad del momento. Él solo asintió, con una sonrisa ligera, pero esa simple expresión decía más que cualquier palabra. Ana comprendió que había llegado el momento de aceptar sus propios sentimientos y de dejar que la relación con Javier creciera de manera natural. No era necesario apresurar nada, solo confiar en lo que ambos habían construido con paciencia y esfuerzo. El resto del día transcurrió entre risas y trabajo compartido. Ana ayudó a Javier a reparar un cercado dañado por la lluvia, alimentó a los caballos y cuidó de los animales más jóvenes. Cada acción que realizaban juntos reforzaba la sensación de equipo y complicidad que había crecido entre ellos. Ana se dio cuenta de que la vida en el rancho, que al principio le parecía extraña y agotadora, ahora le traía alegría y un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Al caer la tarde, Javier la invitó a sentarse junto a la fogata. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas,
tiñendo el cielo de colores cálidos que reflejaban la tranquilidad del momento. Ana se sentó a su lado, sintiendo que aquel instante era perfecto. La conversación fue ligera, pero llena de significado. Hablaron de recuerdos de la infancia, de sus aspiraciones y de los días que habían pasado juntos enfrentando desafíos y aprendiendo el uno del otro. Nunca pensé que podría sentirme tan cómoda aquí, dijo Ana. Al principio tenía miedo, pero ahora siento que pertenezco a este lugar, y que también, pertenezco de alguna manera contigo. Javier la miró, y por un instante, el silencio dijo más que cualquier palabra. Luego, suavemente, tomó su mano y la sostuvo. No había prisa, no había gestos exagerados, solo un contacto simple y sincero que transmitía todo lo que él sentía, respeto, cariño y la intención de estar juntos, apoyándose mutuamente. Ana sintió un calor reconfortante en el pecho y comprendió que lo que había nacido entre ellos era real y profundo, fruto de tiempo, esfuerzo y momentos compartidos. Esa noche, mientras Ana se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde que llegó al rancho. Había aprendido a enfrentar miedos, a trabajar con paciencia, a valorar la naturaleza y a comprender que la vida no siempre se desarrolla según lo planeado, sino que a veces trae sorpresas que cambian la manera de ver el mundo. Más importante aún, había aprendido sobre ella misma, su capacidad de adaptarse, de confiar y de abrir el corazón, incluso en circunstancias inesperadas. A la mañana siguiente, Ana se despertó con una decisión clara. Sabía que su futuro estaba en el rancho, no solo por obligación, sino por elección. Se acercó a Javier mientras él preparaba a los caballos, y lo miró con determinación y ternura. Javier, dijo con voz firme pero suave, quiero seguir aquí, contigo. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Javier la miró, y una sonrisa sincera apareció en su rostro. Sin palabras grandes ni gestos dramáticos, la tomó de la mano y la condujo hacia los campos, mostrando con su acción lo que sus palabras no necesitaban decir. Juntos enfrentarían todo lo que viniera, compartiendo trabajo, risas y desafíos. Ana comprendió que el verdadero significado de su matrimonio no estaba en la obligación inicial, sino en la decisión consciente de estar juntos, en el respeto y en el cariño que habían construido día tras día. Durante las semanas siguientes, Ana y Javier consolidaron su relación de manera natural. Cada tarea compartida, cada conversación tranquila y cada momento de apoyo mutuo fortalecía su vínculo. Ana descubrió que podía reír con Javier, disfrutar de los pequeños logros del rancho y encontrar satisfacción en la vida simple y llena de propósito que antes le parecía imposible. Por su parte, Javier comenzó a mostrar una faceta más abierta y cercana, permitiendo que Ana conociera al hombre detrás del vaquero rudo, alguien capaz de ternura, paciencia y comprensión. El rancho, que al principio había sido un lugar de miedo e incertidumbre para Ana, se convirtió en un hogar. Cada amanecer, cada brisa, cada sonido de los animales le recordaba que había encontrado un espacio donde podía ser ella misma y donde podía compartir su vida con alguien que la valoraba y respetaba. La relación que al principio parecía forzada se había transformado en algo genuino, construido con esfuerzo, paciencia y emociones auténticas. Con el paso del tiempo, Ana comprendió que la vida en el rancho no solo le había enseñado sobre trabajo y responsabilidad, sino sobre el valor de confiar en los demás, de aceptar cambios inesperados y de permitir que los sentimientos florecieran de manera natural. Había descubierto que las decisiones que al principio parecían impuestas podían convertirse en oportunidades de crecimiento, aprendizaje y felicidad. La historia de Ana y Javier terminó no con un evento dramático, sino con la serenidad de quienes han aprendido a convivir, a respetarse y a quererse en medio de desafíos y descubrimientos cotidianos. Ana, que llegó al rancho con miedo y dudas, se convirtió en una mujer segura de sí misma, capaz de enfrentar dificultades, apreciar la vida simple y disfrutar del amor que surgió de manera inesperada. Javier, que al principio parecía distante y reservado, encontró en Ana una compañera que comprendía su mundo y su manera de ser, creando un vínculo fuerte y verdadero. Y así, entre campos verdes, animales cuidados y días llenos de trabajo compartido,
Ana comprendió que a veces la vida sorprende con regalos inesperados. Lo que comenzó como un matrimonio impuesto se transformó en una historia de respeto, cariño y crecimiento mutuo. Ana y Javier demostraron que la verdadera conexión no surge de la obligación, sino de la paciencia, la confianza y la disposición de aprender y apoyarse el uno al otro, día tras día. El rancho, el cielo despejado y la brisa suave se convirtieron en testigos silenciosos de una historia que empezó con miedo y terminó con amor genuino. Ana y Javier, juntos, encontraron más que una rutina o un compromiso, encontraron un hogar, un propósito y la certeza de que, incluso en circunstancias inesperadas, pueden hacer experiencias y emociones que transforman la vida para siempre.